exception to our non-answering questions. No question in our mind, the opposition, if the free votes were counted, the secret ballots, that Noriega was defeated soundly in this election. Because his continued presence means continued involvement in drugs and continued dictatorial behavior on his part. Jura usted ante Dios y la patria cumplir con los deberes que le impone el ejercicio y el cargo de jefe de gobierno. We should be preparing our sterner options, our options of force. Congressmen are to be available and other members of this delegation to discuss this subject later. Cuando los Estados Unidos se abroga el derecho de imponer un administrador del canal, violando una vez más los tratados que firmara su presidente Carter, esperaremos sentados en la ribera del canal a ver el cadáver de nuestro enemigo pasar. Murió por la tropa yanqui, la más asesina del mundo entero. Que lo único que saben hacer ellos son como un cáncer, parecen alemanes y no se ha terminado esa especie. La invasión estadounidense de Panamá en el año de 1989 fue denominada también como la Operación Causa Justa por parte de los Estados Unidos. En este sentido, fue una respuesta militar del ejército estadounidense que tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. El presidente George Bush solicitó no solo la captura del entonces dictador general Manuel Antonio Noriega, sino que también pidió la extinción de las fuerzas de defensa de Panamá. La idea de esta operación en un primer momento fue atacar todas las bases para cumplir con la desmantelación de las fuerzas de defensa de Panamá y lograr la posterior captura del entonces dictador. Esto dejó como resultado la destrucción de gran parte del territorio panameño, de ciudades importantes como Ciudad de Panamá y Ciudad de Colón, y tuvo como antecedentes no solo las elecciones de mayo de 1989 que arrojaron como ganador nuevamente a Noriega, sino también la muerte de un soldado estadounidense en territorio panameño. Para saber por qué se da el incumplimiento, primero tenemos que remitirnos a la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Ya que pues este es el ejemplo y la base documental que nos acaban de explicar mediante el video donde nos dejaron la actividad. Entonces, según esta convención, los artículos o derechos y deberes que se están violando sería el artículo 8, el cual es prácticamente sobre no intervención, el artículo 10, que es de conservación de la paz y buscarla a través de medios pacíficos, y el artículo 11 es no ser objeto de ocupaciones militares. Sin embargo, la razón principal por la cual se da el incumplimiento y por la cual no existieron medidas tan coercitivas para Estados Unidos es que Estados Unidos, pues, al momento de firmar la convención,
realizó unas reservas acerca de los primeros 11 artículos de los 16 que le están conformando. Es decir, todos los artículos, por decirlo así, más importantes acerca de igualdad, acerca de legitimidad, acerca de reconocimiento, acerca de no intervención, todos estos Estados Unidos los firma con una reserva. Razón por la cual viola estos derechos en un marco total y normativamente legal. Para explicar correctamente por qué se dio la invasión a Panamá, debemos dar un pequeño contexto histórico de ambas partes. Entonces, en un principio debemos hablar de la doctrina de Monroe en 1823, la cual se puede describir básicamente con una frase que es América para los americanos, y que va a servir como justificación de futuras invasiones norteamericanas como la que nos concierne en esta exposición. De igual manera tenemos que hablar de la separación de Panamá de Colombia en 1903, ya que esta le va a dar un gran control e influencia a Estados Unidos en la región, principalmente en el canal. Ya en 1977 se dan nuevas negociaciones sobre la soberanía del canal, en las cuales se cede gradualmente la soberanía de Estados Unidos hacia Panamá. Finalmente, en 1983, Manuel Noriega llega al poder en Panamá, lo cual va a servir rotundamente para justificar los accionares de Estados Unidos. En cuanto a las causas, y desde el punto de vista principalmente norteamericano, tenemos que decir que Manuel Noriega tenía presuntos nexos con el narcotráfico. Esto va a justificar la invasión a Panamá por parte de los estadounidenses. Igualmente, el gobierno de Noriega poseía un carácter dictatorial, y también el gobierno estadounidense decía que con esta invasión buscaba proteger tratados, así como a los ciudadanos tanto panameños como norteamericanos. Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta, como el hecho de que Noriega se autoproclamara como seguidor de anti-norteamericanos tales como Fidel Castro, así como los intereses nacionales que tenía Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. Durante la invasión, lo más destacado fue que juramentaron como presidente y vicepresidentes de la República Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Fort, quienes eran los virtuales ganadores de las ya mencionadas elecciones de mayo de 1989. El ejército estadounidense dispuso de 26.000 soldados de las unidades élite para esta invasión, aunque cabe mencionar que los 12.000 efectivos que hacían parte de las bases militares estadounidenses que tenían presencia en las riberas del Canal de Panamá no participaron en la operación. La invasión inició a la madrugada del 20 de diciembre de 1989 y esta comenzó con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo de esta invasión y de este primer ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo pretendía destruir no solo aeropuertos, sino también bases militares, como el aeropuerto Marcos Galevert en Punta Pantilla, el cuartel central en el barrio de El Chorrillo y diferentes instalaciones en la ciudad de Colón y la ciudad de Panamá. Toda la Fuerza Aérea de Estados Unidos que participó en esta invasión, los diferentes tanques y barcos de guerra que se transportaron desde territorio estadounidense hasta territorio panameño, tuvieron la misión no solo de desmantelar todas las fuerzas de defensa de Panamá, sino con cumplir e izar la bandera de Estados Unidos en el Palacio Presidencial. Todo esto se logró con la captura y posterior ataque a las instalaciones políticas que apoyaban y defendían al anterior mencionado dictador general Manuel Antonio Noriega. La concepción del derecho internacional. Bueno, realmente quien determinó este caso fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se determinó que Estados Unidos violó varios artículos, entre ellos el artículo 1, que es el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de la persona, el artículo 7, que es el derecho de protección a la infancia, el artículo 23, que es el derecho a la propiedad, y el artículo 18, que es el derecho de justicia. A fin de cuentas, pues esta toma fue muy violenta, en el que hubo muchas víctimas de todo tipo, y realmente fue algo justo. Estados Unidos pues
debería indemnizar tanto a las personas que se vieron afectadas y que demandaron a Estados Unidos en la corte, tanto a Panamá. En las consecuencias sociales nos vamos a enfocar en qué pasa o a costa de qué se da el retorno a la democracia. Entonces, en este orden de ideas, pues obviamente conocemos de primera mano que existieron actos totalmente violentos que acabaron con la vida de civiles, con familias enteras. Muchas personas vieron morir a su esposo y a sus hijos directamente al frente de ellos mismos, en un libro en el cual relatan todo acerca de esta ocupación, de esta invasión. Hay muchísimas memorias en las cuales pues las personas como que dan todos sus testimonios, y pues es realmente agobiante ver que, no sé, directamente le dan 2 tiros a una persona que realmente acababan de matar hace un segundo, para realmente estar seguros de que la habían matado al frente de los ojos de sus familiares, mientras que estos últimos tenían que salir corriendo. Entonces el retorno a la democracia realmente fue gracias a que corrió sangre de civiles inocentes. También en ese orden de ideas, después de eso, pues se presenta como un acto legislativo, un proyecto legislativo en Panamá, y se declara el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, y como Día de Memoria a la Dictadura, algo así, pero en general es como Día de Duelo Nacional, pues ya que es un hecho realmente doloroso y a las personas que lo vivieron les cuesta demasiado recordarlo. También pues surge una crisis económica. Sé que se está hablando en un marco de consecuencias sociales, sin embargo existe la crisis económica, la cual dejará aún más consecuencias sociales, y es que el gobierno decide realizar una estrategia nacional para el desarrollo. Sin embargo, esta estrategia no es que favorezca mucho a toda la población, sino a unos pocos. Es decir, esta estrategia lo que ayudaba era más que todo a los grandes empresarios para que se quedaran con la mayor parte de la economía, pero no daban tantas oportunidades al sector obrero, por decirlo así. Esto hace que el aumento del desempleo aumente a un 33%, ya que antes y durante de la dictadura estaba en un 20%. De la misma forma, pues se aumenta la brecha social, aumenta la desigualdad, teniendo aproximadamente el 50% de la población viviendo en la pobreza. Teniendo en cuenta que ya había un porcentaje realmente alto viviendo en estas medidas y en estas condiciones, en el momento de la toma y en el momento de la invasión, pues ya los hogares físicamente y pues también moralmente se encuentran destruidos. Es por eso que a las personas les toca como literalmente volver a construir sus casas, volver a construir como su patrimonio, porque la invasión pues se los quitó. Entonces, en ese orden de ideas, pues la principal consecuencia fue el retorno de la democracia, pero a causa y a costa de grandes consecuencias sociales. En cuanto a las reacciones internacionales, vamos a hablar de 3 importantes organizaciones en este conflicto, ya que esta es una forma de agrupar las reacciones de los países de forma general. Entonces, para empezar, la Asamblea General de la ONU vio la invasión como una violación a la ley internacional. Por otro lado, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos declara que la invasión viola el Convenio de Ginebra, el cual se dirigió principalmente hacia el derecho internacional humanitario. Asimismo, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, esta afirma que las víctimas deben presentar reclamos al gobierno de Estados Unidos, esto principalmente a aquellos que tienen implicaciones materiales como la destrucción de sus propiedades. En cuanto a los acontecimientos más importantes durante y después de la invasión, tenemos en un principio cuando se anunció la operación Causa Justa, que dio el inicio el 20 de diciembre de 1989, ya que esta buscaba principalmente derrocar al régimen de Noriega.
En 1990 se adopta el Operation Nifty Package, el cual tiene como objetivo capturar y evitar la fuga de Noriega. Este se puede percibir como una operación adicional y específica dentro de la Operación Causa Justa. Ya el 3 de enero de 1990 se da la captura y extradición de Noriega. Aquí cabe resaltar que realmente Noriega se entregó a las fuerzas norteamericanas. Y posterior a esta captura se instaura la democracia en Panamá, pues al derrocar a Noriega también se derroca el régimen dictatorial. Y finalmente, 13 años después de esta invasión, es decir, en el 2003, se celebra el Tratado de Impunidad Arias-Sir Jack Watt. Este básicamente absolve a Estados Unidos de los presuntos crímenes cometidos en esta invasión. Panamá actualmente es un país ya algo distinto de lo que fue en ese momento, y pues claramente sus relaciones con Estados Unidos cambiaron, no mucho pero cambiaron. Actualmente llevan una buena relación de amistad con Estados Unidos y tratan más que todo en su agenda es el tráfico de drogas ilícitas, siendo Panamá un puerto importante debido a su estrategia geográfica. También es socio comercial terrestre y marítimo debido a precisamente otra vez su posición geográfica, y también por tener el canal de Panamá, y asimismo también tener una integración económica y cultural más fuerte entre estos dos países, incluyendo también lo que es la institucionalidad. En la actualidad, Panamá es un país de renta media, tiene uno de los crecimientos más grandes en América Latina. En la última década hubo años en los que creció por encima del promedio del resto por así decirlo, del continente. Tiene una plena división de poderes y pues hasta ahí suena muy bonito todo. Sin embargo, a pesar de que la economía crece y hay una democracia estable, Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. A pesar de tener unas tasas de alfabetización del 95%, las distribuciones socioeconómicas sí varían mucho. Entonces es algo que desde la dictadura no se ha podido quitar. Al final, como conclusiones podemos dar que las organizaciones internacionales tales como la OEA realmente fracasaron a la hora de resolver este acontecimiento por los medios diplomáticos, y hizo llevar un despliegue de poder totalmente asimétrico por parte de Estados Unidos. Aunque también Estados Unidos tenía en mente pues hacer esto pasase o no. Entonces fue como un crecimiento de acontecimientos que se fue escalando uno tras otro hasta el despliegue de poder asimétrico. Y el otro es que el retorno a la democracia fue pagado a costa de la sangre de civiles inocentes, así como también en unas consecuencias económicas que aumentó la desigualdad social de la época y que aún se paga hoy en Panamá. Entonces fue algo muy duro para la historia de los panameños, que no afectó tanto las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en adelante, pero que sí afectó su orden social